Imaginen esto, es 1840. Un filósofo francés de apenas 31 años, hijo de un artesano, publica un libro que arranca con una pregunta simple y una respuesta que sacudiría al mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea explosiva de Pierre-Joseph Proudhon. La propiedad es un robo. ¡Guau! Una de las frases más famosas, más polémicas de toda la filosofía política. Pero, a ver, ¿qué quiso decir con eso exactamente? ¿Acaso pensaba que nadie debía tener nada? Bueno, vamos a sumergirnos en esto porque la respuesta, se los aseguro, es mucho más interesante de lo que parece. Ok, para desenredar todo esto, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a descifrar qué hay detrás de esa frase tan provocadora. Después, exploraremos la diferencia clave entre propiedad y posesión. Veremos el mundo que moldeó sus ideas, su legado, que es bastante complicado, y al final, por qué estas preguntas de hace casi 2 siglos siguen siendo tan relevantes hoy. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién era el hombre detrás de esta frase tan potente? Pierre-Joseph Proudhon, considerado el padre del anarquismo, no lanzó esta idea porque sí, para nada. Fue una jugada retórica, súper calculada, para obligarnos a pensar. Fíjense en la estrategia que usa aquí. Es brillante. Al poner la propiedad en la misma categoría que la esclavitud y su crítica al nivel de condenar un asesinato, Proudhon está elevando el debate. No está hablando solo de economía, no, está haciendo una declaración moral con todas sus letras. Lo que nos dice es que la propiedad, como él entendía, es tan injusta en su raíz como lo es la esclavitud. Y aquí es donde está la clave de todo, el verdadero meollo del asunto. Para Proudhon, no todas las formas de tener algo son iguales. Él hace una diferencia fundamental entre dos palabras que casi siempre usamos como si fueran lo mismo. Entonces, para que quede súper claro, Proudhon no estaba en contra de que un artesano tuviera sus herramientas, o que una familia tuviera su casa, o que un campesino tuviera la tierra que él mismo cultiva. A eso él lo llama posesión, y es el fruto justo del trabajo. Lo que él denuncia como robo es la propiedad, el derecho que tiene un terrateniente de cobrarle una renta a ese campesino, o el que tiene el dueño de una fábrica de quedarse con las ganancias que generan sus obreros. Es básicamente el poder de hacerse rico con el trabajo de los demás. Y esta cita lo deja clarísimo. Para Proudhon, el valor real no está en los objetos, no está en el capital. Está en el trabajo humano que les da vida. Un martillo solo no hace nada. Necesita la fuerza y la habilidad del herrero. Por lo tanto, el valor que se crea le pertenece a quien trabaja, no al que es dueño de la herramienta. Pero, ojo, Proudhon no era solo de criticar, también tenía una propuesta, el mutualismo. Imaginen una sociedad de productores libres, de trabajadores que cooperan entre sí, que intercambian sus productos y servicios de forma justa. Creó la idea de asociaciones obreras, de bancos de crédito mutuo que no buscan ganancias. En resumen, una economía sin esa explotación que él veía en la propiedad capitalista. Ahora, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Las ideas de Proudhon no aparecieron de la nada. Se forjaron literalmente en el calor de una de las épocas más turbulentas y de mayor cambio social en la historia de Francia. Es que su vida misma es el reflejo de su filosofía. Nació en una familia humilde, aprendió por su cuenta mientras trabajaba como impresor y llegó a París justo cuando la revolución industrial estaba creando fortunas gigantescas a la par de una miseria tremenda. Esa experiencia personal es lo que alimenta su gran obra de 1840. Su vida fue un torbellino constante que lo llevó a un enfrentamiento legendario con Marx y a meterse de lleno en la revolución de 1848. Y bueno, su legado es, enorme, pero también súper polémico. No solo es el fundador de una de las grandes corrientes políticas modernas, sino que también fue el protagonista de una de las peleas intelectuales más importantes de la historia. ¡Exacto! Fue la primera persona en la historia en decir «soy anarquista» y decirlo con orgullo. Para él, la lógica era simple. Si la propiedad capitalista es un robo, entonces el Estado es el policía que cuida al ladrón. Su sueño era una sociedad organizada desde abajo, con acuerdos libres entre personas y comunidades, sin un gobierno que les dijera qué hacer. Y su choque con Karl Marx, eso fue un antes y un después. Marcó la gran división entre anarquistas y comunistas que dura hasta hoy.
Mientras Marx creía que hacía falta una revolución violenta para que los trabajadores tomaran el poder del Estado, Proudhon no confiaba en ningún poder centralizado y buscaba un cambio más gradual, más pacífico. Marx quería eliminar toda propiedad privada. Proudhon, como ya vimos, lo que quería era transformarla en posesión para todos. Claro, como toda figura de este calibre, su pensamiento no está libre de críticas, y son críticas fuertes que vienen de varios lados. Desde el marxismo, siempre se le dijo que sus ideas eran pequeño burguesas, que no iban a la raíz del problema. Desde el liberalismo, obviamente, se le acusó de atacar un derecho fundamental que impulsa el progreso. Y una crítica muy importante, la feminista, señala algo clave. A pesar de hablar tanto de libertad, tenía ideas increíblemente conservadoras sobre las mujeres, lo cual es una contradicción gigante en su pensamiento. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver un pensador del siglo XIX con nuestro mundo de hoy, con los problemas del siglo XXI? Pues la verdad, sorprendentemente mucho. Para que no quede en el aire, vamos a aterrizar estas ideas. Pensemos, por ejemplo, en los desafíos actuales de un país como Honduras, donde los debates sobre la tierra y el trabajo son intensos. Van a ver cómo las preguntas de Proudhon resuenan con fuerza allí. Pensemos en los conflictos por la tierra, como en el Bajo Aguán. La pregunta de Proudhon cae de lleno. ¿Quién tiene más derecho a la tierra? ¿El que tiene un papel legal o el que la trabaja día a día? ¿Y las cooperativas, que son tan importantes en la economía del país? ¿No son acaso una versión moderna de su sueño mutualista de trabajadores asociados? Y en las maquilas, la pregunta vuelve con toda su fuerza. Si son los trabajadores los que creen el valor, ¿por qué la mayor parte de las ganancias se va para los dueños del capital y no para ellos? Al final del día, lo que Proudhon hizo con esa frase tan potente no fue darnos una respuesta cerrada. Fue todo lo contrario. Nos abrió una pregunta fundamental. Una pregunta que hoy sigue viva en los debates sobre la economía de las apps, la propiedad intelectual, la crisis de la vivienda. La pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué significa realmente ser dueño de algo de forma justa? ¿En qué punto la propiedad deja de ser un bien para convertirse en un robo? Esa pregunta, lanzada en 1840, todavía nos interpela.